¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero que estén muy bien por allí. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Esta vez tenemos que hablar de Buenos células. días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos que hablar de la célula procariota y la célula eucariota. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a terminar también con la parte que nos estaba faltando de los virus. Eh, bueno, básicamente solamente nos faltaba hablar del VIH y de lo que era el SIDA. Así que vamos por ello. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces. Bien, a ver, vamos a mencionar algunos aspectos importantes de lo que es el VIH. Bueno, antes de esto, actualmente sabemos que este virus, la infección por este virus está ocasionando un cuadro denominado SIDA, ¿verdad? El SIDA es una condición que se exhibe cuando una persona tiene un debilitamiento del funcionamiento de su sistema inmune. Y al tenerlo tan debilitado, es incapaz de enfrentar a las amenazas de los patógenos a los que normalmente nos estamos enfrentando día a día. Una persona que tiene SIDA puede ser víctima mortal de un cuadro de gripe, por ejemplo, ¿no? Va Va a sufrir un cuadro muy agudo, muy grave y quizás muera en solamente algunos días. A diferencia de una persona que no tiene esta condición, su sistema inmune podría plantar pelea al virus que está ocasionando esa enfermedad y posteriormente podría recuperarse. Una persona tiene SIDA, cuando una persona tiene SIDA, digo, está tan debilitada, su sistema inmune que no puede hacer frente. ¿Por qué, por qué se produce el SIDA ante la infección con este VIH? Porque este virus va a infectar un tipo de célula que está en nuestro cuerpo, un tipo de linfocito que es el linfocito TCD4. Este linfocito TCD4 es una célula del sistema inmune y es muy importante, por lo que la pérdida de estos linfocitos ante la infección con el VIH va a ser pues la gota que derrama el vaso, ¿no? Lo que provoca el debilitamiento final del sistema inmune. También, adicionalmente, puede infectar monocitos y también microglias. Los monocitos también son células del sistema inmune y las microglias son células que protegen tu sistema nervioso central. Pero principalmente hablaremos de los linfocitos TCD4. Ahora, ¿qué características tiene este virus? Fíjate que es un virus de ARN. Dentro de su cápside existen dos moléculas de ARN que es de una sola cadena, y por eso a este virus le llamamos también dímero monocatenario. Dímero porque son dos moléculas y monocatenario porque esas dos moléculas son de una sola cadena. Fíjate también de que es un virus con envoltura. Y en la envoltura encontramos glicoproteínas. La glicoproteína 41 y la glicoproteína 120. Estas dos son muy importantes porque permiten que el virus se pueda fijar a la membrana del linfocito T CD4. Otro aspecto muy importante es que dentro de la cápside no solamente vamos a encontrar ARN, también vamos a encontrar moléculas de una enzima llamada retrotranscriptasa. Esta es de vital importancia para el VIH. Es una enzima inactiva y se va a activar cuando ya el virus esté dentro del linfocito. También se le llama, por cierto, transcriptasa inversa
O transcriptasa reversa también le llamamos. Son sinónimos. Entonces, ahora que ya tenemos estos aspectos básicos del virus, vamos a ver cómo hace para replicarse, infectando, por supuesto, los linfocitos TCD4. Imaginemos que esta célula que está delimitada con color rojo es un linfocito TCD4. ¿Por qué se le llama linfocito TCD4? Porque en su membrana estos linfocitos presentan a los receptores CD4. Son proteínas. Ese receptor CD4 es el que interacciona con las glicoproteínas que están en la envoltura del virus, ¿no? Está glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. Bueno, inicialmente interacciona la 120, posteriormente interacciona la 41. ¿Y qué se produce de esa interacción? Imaginemos que aquí está, ¿no? Por ejemplo, este sería el receptor CD4 que interacciona con la glicoproteína 120. ¿Y qué sucede? La membrana del linfocito se fusiona con la envoltura del virus. Y de esta manera el contenido de la nucleocápside puede ingresar al citoplasma del linfocito. ¿Qué ingresa? Las dos copias de ARN. Ingresa también la enzima transcriptasa inversa. El virus, para poder consumar su ciclo, tiene que unir su ácido nucleico al ADN del linfocito. El ADN del linfocito, por ser célula eucariota, está resguardado en un núcleo. Pero lo que acaba de ingresar es ARN. El ARN no se puede unir al ADN, son moléculas diferentes, ¿no? Una es de una cadena y la otra es de doble cadena. Así que para eso este virus tiene esta enzima que te dije que es muy importante. La transcriptasa inversa cataliza una reacción que permite que a partir de esas copias de ARN se forme ADN viral de doble cadena. Ahora que ya tenemos este ADN viral, este es el que puede ingresar al núcleo, y una vez que ingresa al núcleo, se integra, se une al ADN del linfocito, ¿no? Estas regiones de color azul, por ejemplo, sería ADN del linfocito. Por aquí también. Y esta región de color rojo es el ADN del virus que se acaba de unir. Ahora, dentro de las células existen dos procesos de los cuales vamos a hablar más adelante que permiten la formación de proteínas. Estoy hablando de la transcripción y la traducción. Mediante la transcripción, se copia la información que existe en el ADN formando ARN mensajero. Y diríamos que el orden sería este. A partir del ADN se forma el ARN mensajero. Y mediante la traducción, nosotros, utilizando los ribosomas, leemos el ARN mensajero y formamos proteínas. Esos dos procesos en conjunto se siguen todo el tiempo para que la célula pueda formar sus proteínas. Recuerda que la información que se necesita para formar proteínas está en los genes que hay en el ADN. Por eso copiamos esa información en una molécula de ARN mensajero, en la transcripción, y en la traducción leemos esa información copiada en el ARN mensajero para formar proteínas. Es algo que veremos también al final de esta clase. Entonces, esos dos procesos son secuestrados por el virus, porque ahora como el ADN viral está integrado en el ADN del linfocito, es reconocido como si fuera ADN propio. Y por transcripción se empiezan a formar copias de ARN viral, de ARN del VIH. Y por traducción se leen esas copias de ARN viral para sintetizar las proteínas
del virus. ¿No? Ya recuerda, pues, ¿no? Que esas proteínas son los capsómeros, las glicoproteínas que están en la envoltura, por ejemplo. La misma retrotranscriptasa, por ser enzima, es una proteína. Ahora, se sucede la fase de ensamblaje. Aquí se ha ensamblado esta nucleocápside que está encerrando las dos copias de ARN con su retrotranscriptasa cada una. Y otra cosa que debería haber sucedido, como este virus tiene envoltura, es que las glicoproteínas se deberían haber ido colocando en la membrana del linfocito, de tal manera que cuando éste emerja por gemación, se envuelve de un poquito de membrana del linfocito que ya presenta las glicoproteínas, ¿no? Y se forma como una pequeña yemita que finalmente se desprende y está lista para infectar a otro linfocito TCD4. No, recuerda que una partícula viral cuando está fuera de una célula se llama virión, ¿no? Cuando está haciendo todo esto que hemos visto acá sí se llama virus. Y de esta forma se formarían más copias del VIH. Este proceso sucesivo en nuestros linfocitos TCD4 provoca su aniquilación. Y con esto, la cantidad de linfocitos TCD4 se reduce en nuestro cuerpo, provocando, pues, este debilitamiento que te digo. Al final, la muerte de una persona que esté infectada con VIH no sucede por la misma infección del VIH, sino sucede por una infección oportunista. Termina muriendo de tuberculosis, por ejemplo. Una persona que no tiene SIDA y se contagia de tuberculosis puede hacerle frente a la enfermedad y puede recuperarse de ella si es que se somete a un tratamiento farmacológico. Pero una persona que tiene SIDA muere en cuestión de días porque la bacteria no le da tregua, no encuentra defensas y lo puede llegar a matar muy rápidamente. Afortunadamente, en la actualidad sabrás que no todas las personas que se infectan con el VIH desarrollan SIDA, no necesariamente. ¿Cómo sucede eso? Lo que pasa es que en la actualidad las personas se pueden someter a tratamientos farmacológicos como es el consumo de antirretrovirales. ¿Y qué hacen los antirretrovirales? Se les llama antirretrovirales porque van a inhibir a la enzima retrotranscriptasa. Recuerda que esta enzima es importante para que el virus pueda formar ADN a partir del ARN. Si esos antirretrovirales anulan a esta transcriptasa, el virus ya no va a poder hacer eso. Se va a quedar como ARN aquí. Y el ARN ya no se puede unir al ADN. De esta manera se interrumpe el ciclo del virus y ya el linfocito no sufre daño, no perece. Hay otros fármacos también, pero este es el principal que deberías conocer. Inhibiendo a la transcriptasa inversa y de esta manera interrumpiendo el ciclo del VIH. De esta manera, la población de linfocitos TCD4 en una persona se mantiene constante, no se reduce y su sistema inmune pues no se debilita. Pero por supuesto, estos antirretrovirales tienen que ser consumidos de por vida, ¿no? Porque si dejan de consumirlos, la transcriptasa inversa volverá a trabajar y el virus volverá a completar su ciclo. No quiere decir que estas personas no tengan el VIH. Sí tienen el VIH dentro de su cuerpo, pero en concentraciones mínimas. Hay algunos que logran replicarse, pero la mayoría no lo logra por la actividad de estos antirretrovirales. Por lo que sí podrían contagiar a una persona sana. ¿Y cómo te puedes contagiar? La forma más frecuente de contagio actualmente es la de relaciones sexuales sin protección. Este virus lo puedes encontrar en la sangre, en la leche materna y también en los fluidos sexuales, como lo es, por ejemplo, el semen y las secreciones vaginales. Por lo cual, relaciones sexuales sin protección
¿no? Implicarían pues un paso del virus desde la persona infectada a la persona sana. Otras formas menos frecuentes son de la transmisión de madre a hijo durante ya sea el embarazo, el parto o la lactancia, ya que o a través del cordón umbilical, ¿no? Puede ingresar el virus, a través del parto también, por las hemorragias que se sufren durante el parto, y durante la lactancia, porque recuerda que también es un virus que se encuentra en la leche. Sin embargo, no es tan frecuente en la actualidad porque, como te digo, ¿no? Una persona que está diagnosticada con VIH se puede someter a un tratamiento para reducir esa cantidad de virus que tiene en su cuerpo. Y de esta manera, si llega a gestar un bebé, ese bebé tiene casi nulas probabilidades de infectarse con el virus. Una mamá que tiene VIH actualmente puede dar a luz a un bebé sano. Otra forma menos frecuente es la de transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Sin embargo, cuando recién apareció el VIH, era la forma más frecuente, porque como no se conocía el VIH, una persona que tenía VIH donaba sangre y esa sangre era recibida por un receptor, contagiándolo de esa manera. En la actualidad, la sangre que se dona en los hospitales, en las clínicas, es sometida a procesos de diagnóstico, ¿no? Para descartar si tienen algún tipo de patógeno, ¿no? Así que esto ya no es tan frecuente. Compartir jeringas, agujas u otro material punzocortante que esté contaminado con sangre podría ser también, podría ser, ¿no? Esto sucede en las personas, por ejemplo, que consumen drogas, ¿no? Y que con una misma jeringa se están inyectando más de dos personas, por ejemplo, ¿no? Y quizás una de ellas esté infectada y le puede pasar el virus a las otras personas sanas. No se transmite a través del aire, del agua, saliva, sudor, lágrimas, besos con boca cerrada, no. Picaduras de insectos, tampoco. Mordeduras de mascotas, tampoco. Compartir inodoro, alimentos o bebidas, no, tampoco. No es como otros virus que, por ejemplo, no el virus del dengue sí sobrevive en el intestino de los mosquitos. Por una picadura de mosquitos sí te puedes contagiar de dengue. O el virus de la rabia, ¿no? Que se puede contagiar por mordeduras de mascotas, ¿no? Este no es el caso del VIH. Si tienes sospechas de que estés infectado con el VIH, ¿qué pruebas deberías hacerte para diagnosticarte y confirmar que de verdad está presente en tu cuerpo para que a continuación puedas llevar el tratamiento de antirretrovirales? Deberías, en primer lugar, hacerte la prueba de ELISA, que se le denomina prueba presuntiva, porque no tiene un porcentaje del 100% de fiabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que igual como pasaba con las pruebas de diagnóstico del COVID-19, que si bien a veces te salía positivo y resultaba que eras negativo, o a veces te salía negativo y resultaba que en realidad si eras positivo, algo parecido sucede acá. Pueden salir falsos positivos o falsos negativos, así que por eso se le llama prueba presuntiva. No te deberías quedar entonces con el resultado de la prueba de ELISA. Si te sale positivo o negativo, a continuación, más adelante deberías hacerte la prueba de Western blot, que es una prueba confirmatoria. O sea, que si esta dice positivo, en verdad tienes al VIH, y si sale negativo, pues no estás bien, ¿no? No estás infectado, afortunadamente. Esta sí es la prueba confirmatoria. Y básicamente eso es lo que podemos decir entonces del VIH. No te preocupes, Leonardo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Y vamos a continuar entonces. Sí. A ver. Bien, ahora vamos a hablar entonces de la célula procariota y de la célula eucariota. Vamos a entrar en primer lugar a lo que es la teoría celular, que, bueno, básicamente se resumen estos tres postulados que estamos viendo allí, que fueron enunciados por investigadores del pasado, que fueron, por ejemplo, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, que hacia el año del 1838 dictan
Los cuerpos de todas las plantas y animales están formados por células, ya que Matthias Schleiden, perdón, investigaba en tejidos vegetales y Theodor Schwann investigaba en tejidos animales. Y en base a sus observaciones dictan este postulado. Y eso es una ley inevitable actualmente, ¿no? Como te dije, cualquier organismo vivo, al menos, está compuesto por una célula, o varias. Rudolf Virchow más adelante dice, solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Eso quiere decir que ninguna célula aparece espontáneamente, ninguna célula aparece de la nada o por magia, no. Si aparece una célula es porque hubo una célula preexistente que se dividió y, y dio origen a ella. August Weismann más adelante también dice todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Eso que quiere decir que todas las células que vemos actualmente en nuestro planeta se han originado a partir de células ancestrales que vivieron en tiempos más antiguos, por procesos de evolución. De acuerdo a la morfología, a las características, a la arquitectura celular, vamos a distinguir dos tipos principales de células en nuestro planeta: las células procariotas y las células eucariotas. La principal diferencia que vamos a encontrar entre esas dos es que las eucariotas, como bien sabrás, se caracterizan por presentar un núcleo, ¿no? Su material genético, su ADN, está protegido por una membrana. En el caso de las procariotas, donde están las bacterias, ellas también tienen ADN, pero ese ADN no está encerrado en una membrana. Aquí no hay núcleo. Esa es la principal diferencia, aunque vamos a ir descubriendo más diferencias a lo largo de la sesión. Fíjate que no tiene una membrana que lo proteja, pero sí hay una región específica del citoplasma. Ojo que el citoplasma es toda esta región interna. Hay un lugar específico del citoplasma donde se encuentra ese ADN bacteriano. Y ese lugar se llama el nucleoide. No es núcleo, ¿ah? Este nucleoide no está delimitado por membrana, es solamente un espacio del citoplasma. Ojo que a este ADN bacteriano se le llama también cromosoma bacteriano. Así que diríamos que el nucleoide es el lugar donde se halla el cromosoma bacteriano. ¿Qué otras características podemos ir notando en esta imagen? Yo te dije que el citoplasma es todo este espacio interno. La membrana que lo está delimitando es la membrana celular, o llamada también membrana citoplasmática, que, como vamos a darnos cuenta más adelante, está conformada por una doble capa de fosfolípidos, al igual que como sucede en eucariotas. Por encima de la membrana, las bacterias pueden tener una pared, y la pared, en el caso de las bacterias, recordarás que está conformada por peptidoglicano, que también se llamaba mureína, ¿verdad? Y por encima de la pared podemos encontrar a otra estructura que se llama la cápsula. La cápsula estará conformada por polisacáridos y tendrá funciones importantes que vamos a revelar en unos segundos, en unos minutos, perdón. Solamente quiero aquí que te posiciones, fíjate en dónde está cada estructura. Otras cosas que podemos encontrar es que, por ejemplo, a partir de la membrana se pueden formar invaginaciones. Estos repliegues que vemos internamente se llaman mesosomas. Son invaginaciones de la membrana. ¿Qué funciones tienen?
Esto sí podríamos señalarlo aquí, porque no hay una imagen más adelante. Sirven para formar energía. Ahí vamos a encontrar enzimas que permiten la formación de ATP, por ejemplo. Formación de energía. Y otra cosa que, para la que sirven también es para ayudar a repartir las copias de ADN durante la división celular. Repartición de cromosomas. Básicamente serían las dos funciones de estos mesosomas. A partir de la membrana se pueden originar estructuras alargadas. Algunas tienen menor longitud, ¿no? Estos que parecen vellitos así, una barba recién afeitada, son las fimbrias. Las fimbrias están colaborando a la adhesión de las bacterias a un sustrato determinado. No se conecta. Y también hay otras estructuras que son de mayor longitud. También nacen en la membrana. Se llaman flagelos. Los flagelos van a colaborar a la locomoción de las bacterias. Volvamos al citoplasma ahora. Fíjate que vamos a encontrar aquí a ribosomas. Recuerda que los ribosomas son complejos que permiten la formación de proteínas. Formación de proteínas. Vamos a hablar un poco más a fondo de los ribosomas cuando lleguemos a célula eucariota. Allí recordaremos incluso cuáles son las características de los ribosomas bacterianos. Y otra cosa muy importante es que aquí en el citoplasma, en el cromosoma bacteriano, no va a ser el único lugar donde encuentres ADN. Puede haber ADN también en estas secuencias de ADN circular que se llaman plásmidos. Estos plásmidos son importantes porque portan genes de resistencia a antibióticos. También vamos a hablar más adelante de ellos. Entonces solamente ahí quiero que te fijes en eso, ¿no? ADN puedes encontrarlo en el cromosoma bacteriano, que es uno solo, por cierto. Eso es otra diferencia con los eucariotas. Mientras los eucariotas podemos tener varios cromosomas, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, nuestra especie tiene 46 cromosomas, las bacterias solamente tienen un solo cromosoma. Y como te digo, ADN no solamente vas a encontrar allí en el cromosoma bacteriano, también lo puedes encontrar en los plásmidos. Las bacterias son pequeñas también, pero sí son más grandes que los virus. Pueden medir de 1 a 10 micrómetros de largo y de 0,5 a 2 micrómetros de ancho. Podemos clasificarlas según su forma. Clasificación según su forma. Y aquí tenemos, por ejemplo, a los cocos, ¿no? Que tienen forma esférica. Los cocos pueden estar agrupados en parejitas. Y allí es cuando ya reciben el nombre de diplococos. Un diplococo muy conocido, a pesar de que su nombre indique lo contrario, es el Streptococcus pneumoniae. Quizás porque dice Streptococcus podrías pensar, ¿no?, que es un estreptococo, pero no, no es un estreptococo. Un estreptococo más bien es una fila de cocos, como estás viendo, ¿no? Están haciendo un trencito. Un ejemplo de estreptococo sería Streptococcus pyogenes. No, ambos te causan enfermedades respiratorias, tanto neumonía, ¿no?, que te causa neumonía, por ejemplo, por eso se llama así, y piógenes, que también está provocando infecciones respiratorias. En el caso del estafilococo, este es un racimo de cocos, como puedes verlo ahí, ¿no? Parece un racimo de uvas.
Un ejemplo de estafilococo sería Staphylococcus aureus. En el caso de los bacilos, estos tienen forma abastonada, o sea, forma de bastón. Dentro de los bacilos, quien va a ser más famoso es, por supuesto, Mycobacterium tuberculosis, que te causa la tuberculosis, ¿no? Y vulgarmente se le conoce como bacilo de Koch. Los bacilos pueden estar también formando parejitas, allí se llaman diplobacilos, o también pueden estar formando cadenas. En ese caso reciben el nombre de estreptobacilos. Tenemos a las espiroquetas también, que tienen forma de resorte, o llamada también de tirabuzón. Y un ejemplo de espiroqueta podría ser Treponema pallidum, que es la bacteria que causa la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de los vibriones, estos tienen forma de coma. Y un ejemplo de ellos sería pues el famoso Vibrio cholerae, que te causa el cólera, ¿no? Una enfermedad que se manifiesta con diarreas muy frecuentes y que podrían llegar a matar a una persona porque le causan un cuadro de deshidratación. Hay formas adicionales, la de cocobacilos, que no tiene ni una forma totalmente esférica ni totalmente abastonada, así que por eso se les llama cocobacilos. Son una forma intermedia entre ambos. Vamos a hablar ahora de otras estructuras. Vamos a hablar de la cápsula. Yo te dije que la cápsula estaba conformada por polisacáridos. Polisacáridos. ¿Y qué funciones tiene la cápsula? Bueno, va a tener tres funciones principales. En primer lugar, puede estar colaborando a evitar la desecación. O sea, impide que la bacteria pierda agua, ¿no? El agua que está contenida en su citoplasma. En segundo lugar, puede estar permitiendo la adhesión al sustrato. Y en tercer lugar, puede estar permitiendo la evasión del sistema inmune. O sea que esta cápsula es como esos camuflajes que usan los soldados en una batalla. Que sería importante para bacterias patógenas, ¿no? Que ingresan a nuestro cuerpo y cuando ingresan a nuestro cuerpo, pues son detectadas por el sistema inmune y este las destruye para que no ocasionen problemas. Pero esta cápsula como que ayuda a disfrazarse a estas bacterias y de esta manera pasan desapercibidas por las células inmunitarias. Esa es otra función de la cápsula. Ahora, por debajo de la cápsula teníamos a la pared, que como te dije, está conformada por pectidoglicano, o también llamada mureína. ¿Qué características presenta la pared? Algo de lo que te puedes dar cuenta en esta imagen. Bueno, antes de eso, de acuerdo a las características que presenta la pared, nosotros vamos a poder distinguir dos tipos de bacterias. Las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. ¿En qué se diferencian ambas? Vamos a verlo, pero primero fíjate en esto. Este gráfico te ayuda porque aquí ya puedes ver la estructura de la membrana. Mira, yo te dije que la membrana está conformada por una doble capa de fosfolípidos, y ahí la estás viendo. Aquí también hay una capa y aquí hay otra capa. Esa estructura es la misma que vamos a encontrar en la membrana de la célula eucariota. Pero ahora sí vamos a hablar de la pared. En el caso de las bacterias gram positivas, fíjate, la pared es bastante gruesa. Hay varias capas de péptidoglicano. Más bien, en una bacteria gram negativa, la pared es delgada, ¿no? Solamente hay pocas capas de péptidoglicano. Y por encima encontramos a lo que se llama la membrana externa, que está compuesta por lipopolisacáridos.
pero la pared es delgadísima. En microbiología hay un protocolo que se utiliza para diferenciar a estas dos bacterias, y ese protocolo se llama la tinción de Gram o también se le llama coloración de Gram. En la tinción de Gram se usa un colorante que se llama el cristal violeta, que se usa para teñir a estas bacterias. Cuando yo aplique este protocolo en una muestra de bacterias que, por ejemplo, tengan una lámina de esas que se ponen al microscopio, y yo observe efectivamente esa lámina al microscopio, voy a observar puntitos que pueden ser de color morado y puntitos que pueden ser de color rosado. Los que son de color morado serán bacterias gram positivas. Las gram positivas se tiñen de color morado ante la tinción de gram. Y las gram negativas van a exhibir el color rosado. Puede ser color rosado, como puede ser incoloro también, dependiendo del protocolo que se aplique. Puede verse como color rosado o puede ser incoloro. Pero moradas siempre van a ser las gram positivas. Entonces, como si te ponen una imagen como la que te han puesto en la pregunta 1 de la separata de esta semana, y ves puntitos de color morado, quiere decir que son gram positivas y que su pared es bastante gruesa. Si ves más bien puntitos de color rosado o que son translúcidos o incoloros, quiere decir que son gram negativas y que su pared es muy delgada. Utilizando ese protocolo, entonces se pueden diferenciar a estos dos grupos de bacterias. Podemos clasificar a las bacterias también en función del número de flagelos. Recuerda que los flagelos son estructuras que se originan en la membrana y colaboran a la locomoción. Si la bacteria tiene un solo flagelo, se le llama monótrica. Si tiene un grupo de flagelos que salen de un solo polo, se le llama lofótrica. Si más bien tiene grupos de flagelos en ambos polos opuestos, se le llama anfítrica. Y si más bien hay flagelos que salen de toda la superficie de la bacteria, en toda la periferia, se le llama perítrica. ¿Quién será más veloz? La perítrica, porque tiene más flagelos. Una monótrica será más lenta. Otras estructuras alargadas, pero de menor longitud que encontrábamos en las bacterias eran las fimbrias. Las fimbrias, como te dije, colaboran a la adhesión. Y en la imagen que estamos viendo allí, ¿no? Se puede notar esa diferencia entre el flagelo y las fimbrias, ¿no? Mientras que el flagelo es más largo, las fimbrias son más cortas, ¿no? Y de menor diámetro inclusive. No debes confundir a las fimbrias con el famoso pelo o también llamado pili sexual. En algunos libros los consideran sinónimos, pero no son sinónimos. Para nosotros van a ser cosas diferentes. El pili sexual es una estructura que permite que dos bacterias formen un puente y a través de ese puente, una bacteria donadora le transfiera un plásmido a la bacteria receptora, que no tenía plásmidos antes de este proceso. Este proceso se llama conjugación, así que podríamos decir que el pili sexual permite la conjugación. ¿Pero qué es un plásmido? Ya te dije más o menos, ¿no? Que aparte del ADN que encontramos formando el cromosoma bacteriano, también están estas secuencias de ADN circular, que se llaman plásmidos. Son importantes porque allí vamos a encontrar genes que les permiten a las bacterias resistir a los antibióticos. Cuando tenemos una infección, procesos que ellas realizan y por eso se mueren.
Y de esa manera nos recuperamos de la enfermedad que nos están causando. Ojo que los antibióticos no funcionan contra los virus. Por algo se llaman antibióticos, ¿no? Antibio, antivida. ¿Quién está vivo? La bacteria. Los virus no son considerados organismos vivos. Un virus se ríe de los antibióticos. Los antibióticos no funcionan contra ellos. Entonces, los plásmidos portan genes que les permiten a las bacterias resistir a estos antibióticos. Portan genes de resistencia a antibióticos. Por eso son peligrosos, ¿no? Porque ¿qué pasa si la bacteria resiste a un antibiótico? Tú te administras ese antibiótico y ya no te vas a curar. La bacteria está resistiendo. Esa es la importancia entonces de los plásmidos para las bacterias. Recuerda que son secuencias de ADN circular y se les llama extracromosómicos porque están fuera del cromosoma bacteriano. Si una bacteria se encuentra en condiciones adversas, es decir, que haya carencia de agua, carencia de nutrientes, quizás impacto de factores dañinos como radiación ultravioleta intensa, por ejemplo, esta bacteria puede empezar a formar una estructura proteica que se llama la espora, y esa espora protege lo más importante que hay dentro de la bacteria. ¿Qué será lo más importante? La información genética, el ADN. El cromosoma bacteriano se protege en esta espora y todo el resto se pierde. Y esta espora en esa forma puede resistir factores adversos. Falta de agua, falta de nutrientes, radiación, como te digo. Incluso pueden soportar el vacío del espacio. Luego, cuando lleguen condiciones propicias, esa espora puede germinar y volver a generar a la bacteria que originalmente teníamos. Básicamente, las esporas entonces son estructuras de resistencia. Como ves, las bacterias tienen estrategias para poder soportar factores adversos. Podemos clasificar a las bacterias también por la fuente de carbono y energía. Y esto es algo que no solamente permite clasificar bacterias, permite clasificar a cualquier organismo vivo. Porque nosotros, por ejemplo, para formar nuestras propias moléculas, como por ejemplo proteínas o lípidos, necesitamos incorporar una fuente de carbono. Necesitamos incorporar moléculas que presenten carbono. En nuestro caso, esa fuente de carbono la obtenemos a partir de los alimentos, ¿no? Donde encontramos proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Esa es nuestra fuente de carbono. Pero habrán otros que tengan una diferencia respecto a nosotros, ¿no? Por ejemplo, según la fuente de carbono vamos a tener dos tipos, los autótrofos y los heterótrofos. Los heterótrofos son como nosotros. Ellos asimilan carbono de fuentes orgánicas, es decir, ellos van a asimilar carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Que son moléculas orgánicas. Más bien los autótrofos, ellos van a asimilar carbono de fuentes inorgánicas. O sea, por ejemplo, dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica. Como ejemplo de autótrofo están las cianobacterias, que al igual que las plantas, pero ojo que las plantas son eucariotas, pueden hacer fotosíntesis. La cuestión aquí es que simplemente están asimilando carbono inorgánico, dióxido de carbono. La mayoría de bacterias en realidad resulta ser heterótrofas, ¿no? O sea, ellas van a necesitar más bien carbohidratos, por ejemplo, como te digo. Según la fuente de energía, también se pueden clasificar a los seres vivos. Y es que recuerda que para formar a esas grandes macromoléculas teníamos que formar enlaces, ¿no? Los enlaces glucosídico, peptídico, éster, fosfodiéster. Para formar esos enlaces tenemos que gastar energía. ¿De dónde obtienen esa energía los seres vivos? Los fotótrofos la obtienen de la luz solar.
Y allí nuevamente están las cianobacterias, por ejemplo. Y los quimiótrofos, ellos más bien van a obtener esa energía a partir de la reducción-oxidación de moléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que les van a hacer ganar o perder electrones a moléculas y de esa manera pueden generar energía. Dependiendo del tipo de molécula que estén oxidando o reduciendo, vamos a tener dos grupos. Los quimiolitótrofos oxidan, reducen moléculas inorgánicas. Por ejemplo, un quimiolitótrofo son las bacterias del azufre. Si oxidan, reducen moléculas orgánicas, tenemos a un quimioorganótrofo. Y la mayoría de procariontes resulta ser quimioorganótrofo. También, un ejemplo sería Escherichia coli, que es una bacteria que habita en tu intestino grueso y produce vitaminas para ti. Eso es lo que hace Escherichia coli. Ya habíamos dicho, ¿no? Que las bacterias no solamente nos causan enfermedades, sino que también son beneficiosas para nosotros, algunas de ellas. Brigitte, ¿cuál diapositiva me estabas hablando? Recién veo tu mensaje. ¿Este de acá? 38. Debe haber sido otra. ¿Es la de acá o es esta de acá? La 3, ¿ya? Ah, acá está la 3. Ok, no hay problema. Bien, ahora vamos a hablar ahora de cómo se dividen las bacterias, cómo se reproducen. Ellas van a usar un mecanismo de reproducción asexual que se llama la bipartición o fisión binaria. ¿Qué hacen en bipartición las bacterias? Bueno, lo primero que tiene que hacer cualquier tipo de célula antes de dividirse en dos, tiene que duplicar su material genético. O sea que si esta bacteria tenía un cromosoma bacteriano, lo duplica y ahora tendrá dos. A continuación, una vez que se termina la duplicación del cromosoma bacteriano, aquí ya tenemos a las dos copias bien formadas, los mesosomas se van formando. Recuerda que los mesosomas eran invaginaciones de la membrana y se adhieren a esos cromosomas bacterianos. Y son esos mesosomas los que los van a arrastrar hacia polos opuestos. Este mesosoma dice, oye, yo me llevo este cromosoma para acá. Y este mesosoma dice, oye, yo me llevo este cromosoma para acá. Una vez que están ubicados en polos opuestos, los cromosomas bacterianos, se forma un septo en el medio que separa a las dos ahora formadas células hijas, cada una con su cromosoma bacteriano. Estas células hijas, por ser resultado de un proceso de reproducción asexual, son clones idénticas de esta bacteria progenitora que teníamos inicialmente. No te olvides de eso. Genera bacterias, clones idénticos de la progenitora. Pero entonces, si las bacterias se reproducen generando bacterias idénticas, ¿cómo es que hay bacterias diferentes? ¿Por qué no todas se parecen? Si esta reproducción asexual genera clones, tú sabes que hay un montón de bacterias y tienen características diferentes entre ellas. ¿Cómo han adquirido variabilidad? Ellas tienen mecanismos para asegurarse la variabilidad. Y eso lo hacen transfiriéndose genes entre ellas. La transferencia de genes permite adquirir variabilidad genética. No, en nuestro caso, como seres humanos, la variabilidad genética se obtiene a partir de la reproducción sexual. Ese tipo de reproducción sí aporta variabilidad genética. Pero las bacterias no hacen reproducción sexual, ellas hacen reproducción asexual.
Por eso generan clones idénticos. Entonces las bacterias, para poder adquirir variabilidad genética, tienen que hacer algunos de estos tres mecanismos de transferencia de genes: la transformación, la transducción o la conjugación. ¿Qué pasa en la transformación? En la transformación vamos a tener dos bacterias: una bacteria donadora y una bacteria aceptora o receptora. Esta bacteria donadora va a morir. Quiere decir que toda su membrana, su cromosoma bacteriano, se va a romper y van a quedar pedacitos de ellas, regados. Fragmentos de su cromosoma bacteriano pueden ser incorporados a través de la membrana de la célula de la bacteria aceptora. Y ese fragmento puede unirse a su propio cromosoma bacteriano, formando parte de él y dándole un beneficio, porque ahora esta bacteria aceptora está ganando genes que no tenía antes. De esa manera estaría adquiriendo variabilidad genética. Sí, es como si, por ejemplo, no sé, un carro atropellara a alguien así en la calle y dejara regado todo su cuerpo así disperso, sus órganos, todo. Y tú vas y agarras un riñón y te lo pones. Algo así hacen las bacterias. La transducción. Primero vamos a colocar acá. Transformación es la incorporación de ADN, de fragmentos de ADN, a través de la membrana. En el caso de la transducción, esta implica la participación de un bacteriófago. De un bacteriófago mal ensamblado. Recuerden que los bacteriófagos son los virus que infectan a las bacterias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un bacteriófago que ya se está ensamblando dentro de una bacteria infectada, dentro de la bacteria donadora. Pero cuando digo mal ensamblado, es porque en su cápside, estos bacteriófagos que deberían allí encerrar ADN viral, por un error, no encierran ADN viral, sino que más bien encierran ADN bacteriano. O sea que cuando este bacteriófago emerja después de la lisis, en su cápside vamos a encontrar ADN bacteriano. Y cuando se fije a una nueva bacteria y le inyecte su ácido nucleico, le va a inyectar ADN bacteriano. A esta bacteria aceptora no le va a pasar nada. Más bien le están haciendo un favor porque le están inyectando fragmentos de ADN que pueden ser incorporados y unidos a su propio cromosoma bacteriano. De esta manera también le están ayudando a ganar nuevos genes que ella no tenía antes. No sucede el ciclo lítico porque lo que se ha inyectado no es ADN viral, se ha inyectado ADN bacteriano. Entonces esta bacteria se beneficia, pero esta se murió, pues, ¿no? Porque sufrió la infección de este virus también. La conjugación sí es un proceso en el que ambas bacterias sobreviven. La bacteria donadora tiene un plásmido, que ya sabes que son estas secuencias de ADN circular. La bacteria aceptora inicialmente no tiene plásmido. Pueden establecer un puente que se llama conformado por el pili sexual, y esta bacteria donadora duplica este plásmido y una de esas copias la transfiere a la bacteria aceptora a través del pili sexual. De esta manera, cuando se separen, las dos bacterias estarán vivas y cada una tendrá un plásmido. Si originalmente esta aceptora no era resistente a antibióticos porque no tenía plásmido, ahora que sí lo tiene, sí es resistente a antibióticos. Entonces la conjugación implica la transferencia de un plásmido a través del pili sexual.
Esos serían los 3 mecanismos de transferencia de genes y que les permiten a las bacterias adquirir variabilidad genética. Vamos ahora por acá. Vamos a clasificar no solamente las bacterias, sino vamos a clasificar a todos los organismos vivos. Y para eso vamos a usar 2 criterios de clasificación, que son el criterio de Whittaker y el criterio de Carl Woese. Según Whittaker, existen 5 reinos que tú ya conoces. Monera, donde están las bacterias que estamos estudiando, el protista, el fungi, el plantae y el animalia. Dentro del reino Monera, vamos a encontrar, según Whittaker, a 2 grupos, a las arqueobacterias y a las eubacterias. Las arqueobacterias son llamadas bacterias extremófilas. ¿Por qué? Porque pueden habitar lugares de condiciones extremas. Por ejemplo, las metanógenas se llaman así porque producen gas metano. Y el gas metano sabrás que es un gas venenoso para nosotros, por ejemplo, y para otros organismos también. Pero ellas viven felices allí en medio de ese gas metano. Las halófilas sobreviven en condiciones de alta salinidad. Si ponemos a una persona en una piscina así que esté bien cargada de sal, se va a secar, se va a deshidratar, va a perder un montón de agua. Y eso va a ser dañino para ella. Las halófilas pueden vivir aún en condiciones de alta salinidad. Las termoacidófilas sobreviven en condiciones de altas temperaturas y acidez. Por ejemplo, podrían vivir en aguas termales, ¿no? Que son relativamente templadas y también son ácidas. Las eobacterias más bien son bacterias que encontramos en la mayor parte de la superficie del planeta y no están sometidas a estas condiciones extremas. Allí tienes a las gram positivas, tienes a las gram negativas que ya las conoces, también ya conoces a las espiroquetas, ¿no? Que tienen forma de resorte. En el caso de las verdes purpúreas y las cianobacterias, ambas son fotosintéticas. Pero las verdes purpúreas emplean sulfuro de hidrógeno. Y las cianobacterias son fotosintéticas también, pero ellas emplean agua. Y este último cuadradito que contiene a 3 tipos de bacterias, las rickettsias, las clamidias y las micoplasmas, bueno, se les conoce también como micoplasmas, por cierto. Las rickettsias son bacterias que pueden introducirse dentro de otras células, eucariotas, por ejemplo, y de esta manera las infectan. Pueden provocar enfermedades infecciosas que son transmitidas por la picadura de ácaros, por ejemplo, garrapatas. Una garrapata te puede transmitir una rickettsia. Entonces, pueden ser intracelulares y pueden ser transmitidas por ácaros. En el caso de las clamidias, estas también son intracelulares, también se meten dentro de otras células, y la característica de las clamidias es que forman inclusiones en el citoplasma de esta célula infectada. ¿Qué es una inclusión? Es un agregado de moléculas. Eso es lo que forman estas clamidias. Forman inclusiones citoplasmáticas. Y la última que tenemos por aquí son los micoplasmas, que no te vas a olvidar de estas porque son la excepción a los procariotas. Yo te dije que los procariotas tienen pared. Estos micoplasmas no tienen pared. Y también son reconocidas por ser de las bacterias más pequeñas.
El efecto que tienen algunos antibióticos, por ejemplo, contra las bacterias, es de inhibir la formación de la pared bacteriana. La bacteria no puede formar su pared y por eso se muere. Pero esos antibióticos que tuviesen ese efecto no le harían nada a las micoplasmas porque ellas no tienen pared. Así que sería lo mismo que nada. En el caso de Carl Woese, este investigador determinó de que habían tres dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Las bacterias, los procariotas que estamos estudiando, estarían en los dos primeros dominios, bacteria y arquea. Aquí justamente estarían los extremófilos, en el dominio arquea. Y en el dominio eucaria están todos los eucariontes, ¿no? Los protistas, los hongos, las plantas y los animales, donde estamos nosotros. Son dos criterios diferentes entonces. Y por último, terminando de hablar de las bacterias, tenemos que tocar lo que corresponde a la bioremediación. ¿Qué pasa con la bioremediación? Es una técnica que nos permite utilizar organismos vivos para restaurar ecosistemas que hayan sido contaminados por los seres humanos. Permite entonces restaurar, bueno, vamos a decir mejor, utiliza organismos vivos para restaurar ecosistemas contaminados por los seres humanos. O por ejemplo, bueno, no tan reciente, pero todavía están los efectos colaterales, ¿no? De esta empresa Rexol, ¿no? En el mar peruano. Ese derramamiento de petróleo no solamente afecta a los seres humanos, sino también a los organismos animales y vegetales que habitaban allí. ¿Qué podríamos hacer para remediar ese efecto dañino? Podemos usar bioremediación. Y haciendo bioremediación podemos usar bacterias para limpiar, por ejemplo, ese contaminante que es el petróleo. Al utilizar bacterias, yo puedo hacer dos tipos de bioremediación. El primero es la remediación microbiana, en el cual voy a utilizar a las bacterias directamente. O sea, yo aíslo una bacteria que conozco, que sé que puede degradar petróleo, porque bacterias hay un montón. Hay bacterias que pueden degradar cosas que para nosotros son contaminantes, pero para ellas son comida, son fuente de carbono. En este caso, hay bacterias que utilizan el petróleo como fuente de carbono. Así que yo puedo, ¿no?, liberar un cultivo de estas bacterias que degradan petróleo y poco a poco van a empezar a degradar el petróleo. Y cuando ya no haya petróleo, pues simplemente se van a morir porque solamente se alimentan de eso. Entonces aquí se usa a la bacteria directamente, pero también puede hacer degradación enzimática. Esas bacterias pueden degradar el petróleo porque tienen una enzima en su citoplasma. Yo puedo aislar esas enzimas que tienen estas bacterias y solamente utilizando esas enzimas puedo empezar a limpiar ese lugar contaminado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambas. Mientras con la remediación microbiana utilizas a la bacteria directamente, con la degradación enzimática solamente usas a la enzima que has aislado de esas bacterias. Otro tipo de bioremediación que no tiene que ver con bacterias es la fitorremediación, que más bien usa plantas. Podemos usar plantas, por ejemplo, para limpiar los metales pesados que hayan sido producidos por la minería y que estén contaminando un lago o una laguna. Estas plantitas van a absorber los metales pesados y nos van a ayudar a limpiar ese lecho acuático. Esos serían entonces los tipos de bioremediación que debes conocer. Sí, no te preocupes. ¿Te refieres a esta? Ok. Ya chicos, entonces hasta aquí nos quedamos con las bacterias.
Nos falta hablar ahora de las eucariotas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si les surge alguna pregunta, ya saben que pueden utilizar el chat. Me la dejan ahí nomás y yo de rato en rato lo estoy revisando. Ok, Brigitte. Bien. Bien, en el caso de las células eucariotas, como te dije, ¿no? La principal diferencia que van a tener con las procariotas es que ellas van a tener un núcleo, ¿no? Y dentro del núcleo vamos a encontrar al ADN, ¿no? Donde se encuentran los genes. Eso sucede tanto en células animales como en células vegetales, que son las que vamos a estudiar hoy día. Además, vamos a encontrar organelas que no hay en bacterias. Por ejemplo, mitocondrias en células animales. Y en células vegetales, además de mitocondrias, también vamos a encontrar cloroplastos. Eso no lo encuentras en bacterias. También hay un sistema de membranas internas, conformando lo que conocemos como retículo endoplasmático, el liso y el rugoso, y el aparato de Golgi. Vamos a empezar hablando entonces de estas estructuras, pero vamos a empezar de afuera para adentro. Vamos a empezar hablando de esta estructura que está delimitando a la célula, que es la membrana plasmática, de la cual ya habíamos hablado un poquito hace un rato. Recuerda que te dije que estaba conformada por una doble capa, aquí hay una, y aquí está la otra. Es una doble capa de fosfolípidos. Pero no solamente hay fosfolípidos, también hay proteínas. Hay proteínas que están atravesando totalmente la membrana. Son las proteínas integrales que funcionan como canales porque permiten que las moléculas puedan ingresar a la célula o puedan salir también. Y también tenemos proteínas periféricas que pueden estar solamente en una cara de la membrana, en la cara interna o en la cara externa. ¿Cuál es su función? Funcionan como receptores. Y además, unidos a las proteínas o a los fosfolípidos, encontramos a estas moléculas que se llaman los oligosacáridos. Son carbohidratos y están conformando una capa que se conoce como glucocálix, que solamente la vas a encontrar en células animales. ¿Cuál es su función? Ayuda a que las células se puedan reconocer entre ellas, se pueden adherir al sustrato y también les permite resistir a la presión. Entonces, básicamente podríamos decir que los componentes de la membrana son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Lo único que faltaría aquí serían ácidos nucleicos, ¿no? Pero aquí no encontramos ácidos nucleicos. Solamente encuentras esas tres macromoléculas. Entonces, la membrana, esta estructura de la membrana está dada por lo que se conoce como modelo de mosaico fluido. Este modelo describe esta conformación de doble capa con proteínas, con carbohidratos, y que fue propuesto por Singer y Nicholson. ¿Qué función tiene la membrana? Primero, compartimentalizar, ¿no? Porque está delimitando un espacio intracelular y lo está separando del espacio extracelular. Está creando un compartimento interno. Tiene función de transporte, ¿no? Porque hay proteínas que están ayudando a transportar moléculas de un lado a otro. Asimismo, también las moléculas pueden atravesar la membrana sin necesidad de proteínas, algunas otras. Y también tiene función receptora, ¿no? Porque estas proteínas periféricas están funcionando como receptores. Pueden estar recibiendo, por ejemplo, el mensaje que viene trayendo una hormona. Ahora que ya conocemos las características de la membrana plasmática, tenemos que hablar del transporte que se sucede a través de ella. Hay dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Básicamente se diferencian en que el transporte activo gasta energía, es decir, gasta ATP para transportar moléculas de un lado a otro, y el transporte pasivo no gasta nada de energía. Pero la segunda diferencia, o lo que se dice de otra forma, transporta moléculas a favor de la gradiente.
Más bien el transporte activo no obedece a ese principio. Diríamos que él transporta moléculas en contra de la gradiente. ¿Y cómo es eso de ir a favor o en contra de la gradiente? Si esto fuera la membrana, y yo tengo moléculas por aquí, y tengo moléculas también por acá, te das cuenta que a la izquierda hay más y a la derecha hay menos. El principio de difusión dice que las moléculas siempre migran desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso es ir a favor de la gradiente. Y esa sería la dirección en la que el transporte pasivo transporta moléculas. Más bien, como el transporte activo no obedece a este principio, el transporte activo puede hacer lo contrario, ¿no? Él puede transportar moléculas desde donde hay menos hacia donde hay más. Va en contra de la gradiente. Pero para eso tiene que gastar energía, ¿no? Los dos tipos de transporte pasivo que existen son la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas atraviesan la membrana sin necesidad de ninguna proteína transportadora. Como puedes ver aquí, el agua puede salir o entrar atravesando la doble capa de fosfolípidos, sin necesidad de pedirle ayuda a ninguna proteína. Los gases, como el dióxido de carbono, el oxígeno, también pueden entrar y salir, ¿no? Porque son moléculas pequeñas. Otro tipo de moléculas que también hacen esto son la urea y el glicerol. No se gasta energía y no se necesita de proteínas. Ojo que cuando hablamos de transporte de agua, se usa una palabra especial que es la de ósmosis. Siempre que escuches ósmosis, equilibrio osmótico, te están hablando del transporte de agua a través de la membrana. En el caso de la difusión facilitada sí se emplean proteínas, pero tampoco se gasta energía porque estamos hablando de transporte pasivo, ¿no? Aquí están estas proteínas que funcionan como canales, por ejemplo, que permiten que las moléculas puedan ingresar. Otras cambian su conformación para permitir el ingreso de las moléculas, o su salida también, ¿no? Pero no se gasta energía. Y luego está el transporte activo, que sí gasta energía y transporta moléculas en contra de la gradiente. Un ejemplo de transporte activo es la famosa bomba de sodio-potasio, que es una proteína y que está aquí simbolizada de color rojo. Esta proteína gasta energía, como estás viendo, mira, aquí está gastando ATP. ¿Para qué? Para expulsar 3 átomos de sodio y más bien incorporar 2 átomos de potasio. Aquí entonces vemos la primera característica del transporte activo, gasta energía. Y la segunda, la ves acá, la ves acá, mira, porque ¿dónde hay más sodio? Afuera. ¿Dónde hay menos sodio? Adentro. ¿Y qué está haciendo la bomba? Está sacando desde donde hay menos para llevarlo hacia donde hay más. Está botando sodio. ¿Dónde hay más potasio? Adentro. ¿Dónde hay menos potasio? Afuera. ¿Y qué está haciendo la bomba? Está sacando desde donde hay menos para llevarlo hacia donde hay más. Está metiendo potasio. Está yendo en contra de la gradiente. Esos serían entonces los tipos de transporte que deberías tener en cuenta. Vamos a ver ahora lo que corresponde a la pared celular, que es una estructura que vimos que estaba presente en bacterias, pero que estaba conformada por peptidoglicano. Y en el caso de los hongos va a estar compuesta por quitina. Pero solamente eso vamos a decir de los hongos. Vamos a hablar más que nada de las células vegetales, cuya pared va a estar compuesta en mayor cantidad de celulosa, pero también puede presentar hemicelulosa, pectina y lignina. La pared de las células vegetales puede presentar 3 niveles o estratos, que desde el más externo hacia el más interno son la laminilla media,
la pared primaria y la pared secundaria, cada una conformada por moléculas diferentes. La laminilla media por pectina, la pared primaria por celulosas y hemicelulosas, y la pared secundaria por lignina. Esta pared es una estructura rígida y les ayuda a las células vegetales a regular la presión de turgencia. ¿Qué es la presión de turgencia? Cuando ingresa bastante agua al citoplasma de estas células, podrían correr el riesgo de reventar, ¿no? Como un globo que tú llenas de agua y llega un momento en que ya no aguanta, estalla. Pero eso no le pasa a estas células porque ellas tienen a la pared que está soportando esa presión e impide que la célula explote. Otra cosita muy importante que podemos mencionar de la pared es que no es una barrera totalmente. Hay canales que comunican a las células vegetales entre sí. A través de esos canales, las células vegetales pueden transportar hormonas, por ejemplo, agua, diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas. Esos canales se llaman plasmodesmos. Son estructuras que permiten la comunicación entre las células vegetales, ¿no? Y es como te das cuenta, ¿no? Allí la pared exhibe como una perforación, ¿no? Que permite la comunicación entre esas dos células vegetales. Y eso sería lo que podríamos decir de la pared. No, la pared sí es una estructura gruesa, ¿no? Aquí la puedes ver, por ejemplo, en esta imagen. Toda esta estructura translúcida que estás viendo y que estoy marcando es la pared. La membrana no la puedes ver porque es muy delgadita. Con un microscopio óptico, como el que se ha utilizado para esta fotografía, no se puede observar. La pared sí tiene un mayor grosor. Ya vamos ahora a más adentro. Vamos a explorar ahora qué es lo que sucede con el citoplasma. En el citoplasma vamos a encontrar un medio líquido que se llama el citosol. En el citosol estarán las organelas, por ejemplo, que están cumpliendo una función para nuestra célula. Como dice acá, es el medio intracelular. Básicamente va a estar conformado por agua en su mayoría, pero también moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? De las que están participando en los diferentes procesos celulares. Ahora, otra estructura muy importante dentro de la célula es el citoesqueleto. El citoesqueleto vendría a ser como las columnas que vemos en los edificios, en nuestras casas, ¿no? Que están sosteniendo esa estructura. Eso es el citoesqueleto para la célula. Está permitiendo darle soporte y mantener su forma a la célula. El citoesqueleto celular va a estar compuesto por tres elementos: los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Cada uno se diferencia por el tipo de proteína que presenta y por el diámetro que tiene. Por ejemplo, los microtúbulos, como te puedes dar cuenta con este gráfico que está aquí en la esquina inferior derecha, son estructuras cilíndricas, ¿no? Por eso podemos medirle un diámetro. En el caso de los microtúbulos, están conformados por tubulina, puede ser alfa o beta. Los filamentos intermedios van a estar conformados por una diferente proteína según el tipo de tejido en el cual se encuentren. Por ejemplo, si están en el tejido conectivo, van a presentar bimentina. Si están presentes en células del tejido muscular esquelético, van a presentar desmina. Y si están presentes en células epiteliales, estarán conformados por queratina. Los microfilamentos sí enteramente van a estar conformados por actina, solamente actina. Ahora, ¿cuál es el diámetro de cada uno de ellos? El de los microtúbulos puede llegar a 25 nanómetros, mientras que el de filamentos intermedios puede llegar de 8 a 15 nanómetros. Y el de los microfilamentos puede llegar a 7 nanómetros, ¿no? El que tiene menor diámetro serán los microfilamentos.
¿Qué están formando? ¿Qué estructuras, qué funciones específicas cumplen cada uno de estos? Los microtúbulos están proporcionando soporte al citoplasma. Son como las columnas que están sosteniendo la estructura celular. Pero también pueden estar formando estructuras, como los flagelos y cilios, que se encargan de la locomoción. ¿No? Por ejemplo, los flagelos de los espermatozoides. También pueden estar conformando los centriolos, que son estructuras que cuando se encuentran de a pares se llaman centrosomas. Y los centrosomas son los que forman el uso acromático durante la división celular. De estos centriolos vamos a hablar un poquito más adelante, no te preocupes. Luego tenemos a los filamentos intermedios que van a estar ayudando a soportar la tensión mecánica. Y algo muy importante es que están formando lo que se llaman los desmosomas y hemidesmosomas, que se encuentran en células epiteliales. Las células epiteliales están muy pegaditas entre sí, ya que la función del tejido epitelial es proporcionar una barrera protectora, y como barrera no debería dejar espacios entre ellas. Así que por eso las células epiteliales están muy pegaditas, están unidas. Esas estructuras que permiten la unión de esas células se llaman desmosomas y hemidesmosomas y estarán conformados por fibras de queratina. En el caso de los microfilamentos, estos pueden permitir que la célula cambie de forma. Seguramente habrás visto a las amebas, ¿no? Que pueden cambiar de forma para poder atrapar su alimento. Mientras se van moviendo, ¿no? Van cambiando de forma. Ese movimiento meboideo se da gracias a los microfilamentos. Finalmente, cuando atrapan su alimento, se lo comen y ese proceso se llama fagocitosis. Pueden intervenir también en la contracción muscular y también en la ciclosis, que es el movimiento de las organelas en el citoplasma. Si esto fuera una célula vegetal, por ejemplo, vamos a ver que los cloroplastos se están moviendo por la periferia del citoplasma, como si estuviesen siendo arrastrados por la corriente de un río. Ese movimiento se llama ciclosis. Ojo que ese movimiento meboideo no solamente lo hacen las amebas, también lo hacen las células de tu sistema inmune cuando van a atrapar a una bacteria que quieren destruir. Por aquí tenemos a los ribosomas. Aquí es donde vamos a hablar un poquito más a fondo de los ribosomas. ¿Qué pasa con los ribosomas? Son los complejos que se van a encargar de formar a las proteínas. Más adelante vamos a conocer que ese proceso de formación de proteínas se conoce como traducción. Bueno, ya te lo dije hace un momento, ¿no? Cuando hablamos de la infección del VIH, ¿no? Te dije que habían dos procesos que sucedían para la formación de proteínas. La transcripción y la traducción, ¿no? Con la traducción formamos a las proteínas. Los ribosomas van a estar conformados por dos subunidades, que son la subunidad menor y la subunidad mayor. Aquí la han puesto pequeña y grande. Esta es la mayor y esta es la menor. Solamente si esas dos subunidades están unidas, se puede dar lugar a la formación de proteínas. Se lee el ARN mensajero para formar la cadena proteica. Eso es lo que sucede en la traducción. Estos ribosomas pueden estar libres en el citoplasma, como también pueden estar unidos al retículo endoplasmático rugoso, y pueden estar formando grupos también. Cuando forman grupos, se llaman polirribosomas o también se les llama polisomas. Yo te dije que los procariotas también tenían ribosomas, pero tienen diferencias. La diferencia es básicamente el peso nada más, ya que el eucariota, cuando las dos subunidades están unidas, pesa 80 S. S viene de Sberbergs, que es una magnitud de densidad. Es como decir cuánto pesa nada más. Lo podemos dejar en 80 S. Y el procariota
en su forma activa pesa 70S, ¿no? Cuando las dos subunidades están unidas. Pero ya te das cuenta, ¿no? Que cuando están separadas, por ejemplo, la menor pesa 40S del eucariota y la mayor pesa 60S, también del eucariota. De la procariota, más bien, la menor pesa 30S y la mayor pesa 50S. Cuando se unen, forman al ribosoma activo de 70S. Cuando están separadas, no se produce traducción. Tienen que estar unidas. Recuérdalo eso. Salimos de los ribosomas y hablamos ahora de lo que es el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático va a estar conformado por esta serie de membranas internas que están replegadas. Y presentan dos regiones. La región rugosa, que va a presentar ribosomas, y la región lisa, que no tiene ribosomas. La región rugosa, como presenta ribosomas, y recuerda que los ribosomas están formando proteínas, este retículo endoplasmático rugoso se encarga de empaquetarlas. Una vez que se forma una proteína, este retículo rugoso lo envuelve en membrana y se lo va a mandar al aparato de Golgi. ¿Para qué? Ya vamos a ver en un momento para qué lo manda el aparato de Golgi. En el caso del liso, este no tiene presencia de ribosomas, pero va a tener funciones importantes también. Por ejemplo, sintetizar lípidos, los fosfolípidos de la membrana, por ejemplo. Puede metabolizar carbohidratos. Aquí se puede metabolizar el glucógeno, por ejemplo, que es la sustancia de reserva animal, el carbohidrato de reserva animal. Puede ayudar a desintoxicar a la célula de moléculas dañinas como medicamentos o sustancias tóxicas. Y es que los medicamentos, a pesar de que nos ayudan a tratar una enfermedad, una vez que ya cumplen su efecto, deberían ser degradados porque pueden resultar tóxicos. Aquí en el retículo liso se degradan esos medicamentos. Las personas que consumen alcohol, el alcohol también es una sustancia tóxica. El alcohol también se degrada aquí en el retículo endoplasmático liso. Y para la contracción muscular, como se recordarán, les dije que se necesita un importante aporte de calcio. Ese calcio se libera desde el retículo endoplasmático liso de las células musculares. Por esas cosas es muy importante el retículo liso. Vamos ahora al aparato de Golgi. Este aparato de Golgi está formado por unidades. Estas vesículas o cisternas son las unidades del aparato de Golgi. Se llaman también dictiosomas. Sí, dictiosomas o cisternas, ¿no? Hay varios dictiosomas que están conformando el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi tiene dos caras. Tiene una cara cis, que es la que recibe a las vesículas que le está mandando el retículo, y tiene una cara trans. Lo que pasa es que la proteína que viene en esta vesícula, cuando ingresa al aparato de Golgi, sufre una modificación, sufre una glicosilación. ¿Qué es glicosilación? Se le agrega un carbohidrato a esa proteína. Y de esta manera pasará a ser una glucoproteína o también se le llama glicoproteína. Y ahora que ya es glicoproteína, también se le envuelve en vesícula y se secreta por la cara trans. Por aquí saldría una vesícula ya con la glicoproteína formada. Básicamente eso sucede en el aparato de Golgi, la glicosilación de proteínas, como también se pueden glicosilar lípidos también. Y otra cosa por la que es muy importante el aparato de Golgi es porque aquí se forman los lisosomas primarios. ¿Y qué son los lisosomas primarios? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Básicamente entonces aquí ves cómo están interactuando, ¿no? La porción rugosa del retículo endoplasmático con el aparato de Golgi para la formación de proteínas. Vamos a ver qué es lo que pasa con los lisosomas. Los lisosomas van a ser organelas que presentan una sola membrana. Los lisosomas primarios específicamente
están encerrando enzimas. Enzimas que pueden degradar moléculas orgánicas. La función de estos lisosomas va a ser colaborar a la digestión celular. ¿Cómo sucede la digestión celular? Mira, aquí hay una célula, este círculo que está delimitado de color azul sería una célula, ¿no? Justo aquí está su núcleo. Imagínate que fuese una célula del sistema inmune. Yo te dije que las células del sistema inmune pueden ir corriendo tras las bacterias y las atrapan y se las comen. Cuando las incorporan a su citoplasma, las llevan envueltas en una membrana. Allí está la bacteria. Esa estructura se llama fagosoma. El proceso que ha permitido esta internalización de la bacteria se llama endocitosis. Pero específicamente se llama fagocitosis. La fagocitosis es un tipo de endocitosis. Ahora que ya tenemos este fagosoma, podríamos pensar que allí es donde se degrada a la bacteria. Sí, perdón. Parece que fue un error. Podríamos pensar que es en el fagosoma donde se produce la digestión de esta bacteria, la degradación de esta bacteria, pero no, no es allí. El Golgi está formando lisosomas primarios que están cargados de enzimas. Este lisosoma primario se une con el fagosoma y forma lo que conocemos como lisosoma secundario. Será en este lisosoma secundario donde la bacteria se encuentre con las enzimas y pues esas enzimas degraden a la bacteria. Aquí sí se va a producir la digestión. No se produce ni en el lisosoma primario ni en el fagosoma. En el lisosoma primario solo hay enzimas y en el fagosoma solo está el material que va a ser degradado. En el lisosoma secundario sí se produce la digestión celular. Ahora, también la célula puede degradar organelas propias de ella. Por ejemplo, algunas mitocondrias que ya cumplieron su ciclo de vida y que ya están funcionando mal, se pueden envolver en membrana. Y también este fagosoma se puede unir con un lisosoma primario, formando un lisosoma secundario donde se degrada a la mitocondria. Siempre va a ser en el lisosoma secundario donde se produzca la digestión celular. Este proceso de degradación de organelas propias se llama autofagia. Se las degrada porque, como te digo, ya están funcionando mal y pueden representar un peligro para la célula. Otra organela de una sola membrana son los peroxisomas, que básicamente tienen dos funciones: metabolizar lípidos y protegernos ante los peróxidos que ellas mismas forman. Para eso tienen dos enzimas, que son la peroxidasa y la catalasa. La peroxidasa es una enzima que permite degradar estas moléculas orgánicas, como son los lípidos, y en presencia de oxígeno, ¿no?, los degradan, pero una consecuencia dañina es que forman peróxido de hidrógeno. Por eso decimos que la peroxidasa forma peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es una molécula reactiva, puede dañar la membrana de la célula, como puede dañar también el ADN. Así que es necesario deshacernos de este peróxido. Para eso el peroxisoma tiene la catalasa, que agarra al peróxido de hidrógeno y lo rompe liberando agua y oxígeno. Moléculas inofensivas. La catalasa se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno. Esas van a ser las funciones entonces de los peroxisomas. Las vacuolas son organelas también de una sola membrana. Básicamente van a estar ayudando a almacenar agua. Ojo que solamente en células vegetales, ¿ah? Son importantes, por ejemplo, para plantas que viven en los desiertos y que están sometidas a temporadas muy largas de sequía. ¿Dónde almacenan agua sus células?
en las vacuolas. Mira, todo esto es la vacuola que está repleta de agua. El núcleo está apachurrado contra la membrana y los cloroplastos también están apachurrados contra la membrana. Porque es importantísimo almacenar agua para estas plantas que viven en condiciones de sequía. Permite la regulación osmótica también, porque en el caso de que ingrese un montón de agua a la célula, toda esa agua va a ir a parar a la vacuola. Por eso dice, ¿no?, que está permitiendo la regulación osmótica. Si la célula necesita agua, la va a obtener a partir de la vacuola. Eso es lo que sucede entonces con esa organela de una sola membrana. Y digo organela de una sola membrana porque también hay organelas de doble membrana. Empezamos aquí con los plastidios o también llamados plastos. Dentro del grupo de los plastidios podemos reconocer en primer lugar a los cloroplastos, que son organelas fotosintéticas, pero también están los cromoplastos y los leucoplastos. Estos plastidios se originan a partir de proplastidios. En el caso de los cloroplastos, cuando estos proplastidios son sometidos a oscuridad, se transforman en etioplastos. Pero cuando estos etioplastos se exponen a la luz solar, se activan y se convierten en cloroplastos que tienen función fotosintética. Antes de hablar de los cloroplastos, recuerda que los cromoplastos se llaman así porque almacenan pigmentos. Licopeno, por ejemplo, que le da el color rojo al tomate. Carotenos, por ejemplo, que le dan el color naranja a las zanahorias. Los leucoplastos, por otro lado, están almacenando sustancias de reserva y van a recibir diferente nombre de acuerdo al tipo de sustancia que almacenen. Si almacenan almidón, se llaman amiloplastos. Si almacenan aceites, se llaman elaioplastos o también se les llama oleoplastos. Y si almacenan proteínas, se llaman proteinoplastos. En el caso de los cloroplastos, que es donde más tenemos que abundar, ¿qué características presenta un cloroplasto? Primero, recuerda que tiene doble membrana. Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La membrana interna está delimitando un espacio interno que se llama el estroma. Y a su vez, en el estroma, en ese espacio, vamos a encontrar a estos saquitos que se llaman los tilacoides. Cada uno de esos saquitos es un tilacoide. Y cuando están apilados, están formando granas. Y a su vez, esas granas pueden estar comunicadas, unidas a través de laminillas o también llamadas lamelas. Recuerda que el cloroplasto es la organela fotosintética. Durante la fotosíntesis van a sucederse dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Algo que debes recordar desde ahora, para la próxima semana, es que la fase luminosa se va a producir en la membrana del tilacoide. Y más bien la fase oscura se va a suceder en el estroma, porque justamente ahí en el estroma encontramos a las enzimas del ciclo de Calvin-Benson, que es uno de los pasos que se suceden en la fase oscura. Bien, entonces ahí te vas ubicando. Fase luminosa, membrana de tilacoide. Fase oscura, estroma del cloroplasto. Unas características que también deberías tener en cuenta respecto a los cloroplastos es que ya sabemos que tiene doble membrana, pero también tiene su propio ADN circular, como el de las bacterias. Tienen sus propios ribosomas y son semiautónomos, que quiere decir que pueden formar sus propias proteínas. No dependen del núcleo de la célula vegetal en la cual se encuentran. Pueden formar una gran parte de las proteínas que ellos presentan. Recuerda esos datos porque, por ejemplo, algunos de ellos lo comparten con las mitocondrias. Ellas también tienen doble membrana,
también tienen su propio ADN circular y también tienen sus propios ribosomas y también son semiautónomas. Vamos a ver primero las características de las bacterias. La membrana externa está delimitando a toda la mitocondria. Y la membrana interna está replegada, formando esta estructura que conocemos con el nombre de cresta mitocondrial. Pero a su vez, esta membrana interna que forma las crestas está delimitando un espacio interno. Ese espacio interno se llama la matriz mitocondrial o también se le llama mitosol. La mitocondria va a ser la organela que permite la formación de energía. Básicamente, para formar energía, una célula tiene que hacer un proceso que se llama la respiración celular. Y la respiración celular también tiene dos fases, la fase anaeróbica y la fase aeróbica. La parte aeróbica sucede aquí en la mitocondria. Ahora, dentro de esa fase aeróbica también encontramos etapas. Por ejemplo, vamos a ver que el ciclo de Krebs se va a producir en el mitosol, ¿no? En la matriz mitocondrial de las mitocondrias. Allí vas a encontrar enzimas que colaboran a que se suceda el ciclo de Krebs. Y en las crestas que están allí bien formadas, se produce la fosforilación oxidativa, que es otro evento de la respiración celular. Ese proceso permite la formación de grandes cantidades de ATP. Bastante energía. Ahora, quiero que te preguntes, ¿por qué las mitocondrias y los cloroplastos tienen doble membrana, tienen su propio ADN y tienen sus propios ribosomas? Hay una teoría que explica por qué sucede esto. Y se le llama teoría de la endosimbiosis serial, que fue enunciada en el pasado por la bióloga Lynn Margulis, hace cerca de 4 décadas ya, creo que un poco más. ¿Pero qué dice Lynn Margulis? Lynn Margulis con esta teoría quiere explicar cómo se originan las células eucariotas a partir de células procariotas. Ella dice que inicialmente, lo vamos a decir así de manera sencilla, ella dice que inicialmente en nuestro planeta solamente habían bacterias procariotas de tipo arquea y bacterias aeróbicas. Estas bacterias se podían cazar entre sí. Esta arquea podía comer bacterias, por ejemplo, fagocitándolas. Resulta que una arquea fagocita a una bacteria, la bacteria entonces ingresa a su citoplasma, pero no se degrada, no se digiere, sino que permanece allí y posteriormente establece una relación de mutuo beneficio con la arquea que se la había comido. Esa bacteria se transforma en lo que actual conocemos como mitocondria. Y a este evento que incorpora a esta bacteria se le conoce como primera endosimbiosis. Simbiosis es una relación de mutuo beneficio para ambos. Endo, ¿no? Porque estamos internalizando a la bacteria. De esta primera endosimbiosis se generó una célula ancestral que tenía mitocondrias y sería el ancestro de las actuales células animales, que solamente tienen mitocondrias. Ahora, este ancestro que tiene mitocondrias fagocitó ahora a otra bacteria, a una cianobacteria, que recordarás puede hacer fotosíntesis. Pero nuevamente esa cianobacteria no fue degradada, no fue digerida, sino que permaneció allí y estableció ahora una segunda relación de mutuo beneficio, la segunda endosimbiosis, y se transformó en lo que conocemos actualmente como cloroplasto. Esta célula ancestral
que tiene cloroplastos y tiene mitocondrias, sería el ancestro de las actuales células vegetales y otras que pueden hacer fotosíntesis. De esta manera se formaron las células eucariotas, a partir de células procariotas, por dos procesos de endosimbiosis. Y es por eso que el cloroplasto y las mitocondrias tendrían su propio ADN y sus propios ribosomas, porque originalmente eran bacterias de vida libre, que tenían su propio ADN y sus propios ribosomas. ¿Por qué tienen doble membrana? La membrana interna sería la membrana original que tenían, y la membrana externa sería la membrana con la que la célula que se las comió las envolvió para poder llevarlas a su citoplasma, tanto para mitocondrias como también para cloroplastos. Son argumentos que le dan sentido a esta teoría, ¿no? Porque suena muy loco, ¿no? Pero actualmente está bastante sostenida por estos aspectos que te estoy señalando, como también por otros que ya resultan más complicados. Y básicamente acá solo te quiero contar qué dice esta teoría, ¿no? ¿Por qué los cloroplastos y mitocondrias tienen esas características? ¿Y cómo es que se originan las células eucariotas a partir de las procariotas? Bien, entonces con eso respondemos esa duda. Salimos de las organelas de doble membrana y pasamos a los glioxisomas, que básicamente son peroxisomas que encontramos en semillas. Dentro de las semillas podemos encontrar aceites, así que estos glioxisomas se van a encargar de romper esos triacilglicéridos, ¿no? Lípidos, para formar carbohidratos. En la respiración celular se necesitan carbohidratos para poder formar energía. Así que por esto estos glioxisomas estarán interactuando con las mitocondrias, que son las que se van a encargar de formar la energía. Por aquí tenemos a los centriolos, que como te dije, estaban conformados por microtúbulos. Y de dos centriolos, como lo podemos ver acá, aquí hay uno y aquí está el otro, se forma un centrosoma. Durante la división celular, dos centrosomas se encargan de formar el huso acromático, que ayuda a repartir los cromosomas durante la mitosis o durante la meiosis, que ya abordaremos también en su momento, en una semana posterior. Finalmente terminamos por aquí con lo que es el núcleo, que estaría conformado por 4 elementos importantes, que son la carioteca, el carioplasma, la cromatina y el nucleolo. La carioteca está conformada por una doble membrana. Tiene una membrana interna y tiene una membrana externa. Ojo que la externa, como te puedes dar con este gráfico de acá, esta es la externa, y se está continuando con el retículo rugoso, que tiene ribosomas. Así que por eso la membrana externa también puede presentar ribosomas. La membrana interna no presenta ribosomas. Pueden haber poros también que atraviesan esa doble capa, esa doble membrana, y que permiten pues el intercambio de moléculas entre el núcleo con el citoplasma. Este medio interno que encontramos aquí en el núcleo se llama carioplasma, que también es un coloide como el citoplasma. Vamos a encontrar agua principalmente, pero también las moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? Como por ejemplo bases nitrogenadas, nucleótidos, proteínas, sales. Y aquí dentro también vamos a encontrar a la cromatina. La cromatina surge de la asociación entre el ADN y las proteínas histonas y puede ser de dos tipos. Puede ser eucromatina, como puede ser heterocromatina. Si se encuentra en conformación laxa, o sea, suelta, ¿no? Como una cabellera suelta, se llama eucromatina. Diríamos que a partir de los genes que hay en esa eucromatina, sí hay expresión, sí hay transcripción. La heterocromatina más bien puede estar enrollada, condensada. La constitutiva siempre está condensada y por lo tanto no hay expresión génica. La facultativa puede estar condensada en algunas células y en algunas otras no, ¿no? Va a depender del tipo de célula, de que se encuentre condensada
¿o no? Y el último elemento, que es el nucleolo, sería una región de la cromatina donde se forma el ARN ribosomal. Recuerda que los ribosomas estaban conformados por ARN ribosomal. Se forman a partir de el nucleolo, cuyo origen se conoce como región organizadora nucleolar, que se conoce por sus siglas como RON. Otra cosa que sucede también aquí en el nucleolo es que allí ya se terminan de ensamblar las subunidades ribosomales, la mayor y la menor. No es que se unan para formar un ribosoma, solamente que se forma la subunidad menor por un lado y la subunidad mayor por otro lado. Luego ya van al citoplasma y en el citoplasma se unen para formar un ribosoma activo. Y eso sería lo que podríamos decir del núcleo. Chicos, nos falta todavía hablar de los procesos de replicación del ADN, la transcripción y traducción, de la que ya hemos hablado un poquito, pero todavía nos falta hablar un poco más. Son procesos de los cuales ya hablaremos en los primeros minutos de la siguiente sesión. Por lo pronto te dejo aquí, por ejemplo, ¿no? Si puedes tomarle un screenshot para que lo puedas ir revisando de repente y ya sea un poco más sencillo la próxima semana. Replicación del ADN, transcripción y traducción. Además, lo del código genético, que es bastante sencillo. Chicos, si no hay ninguna pregunta, les dejo las claves en el chat. ¿Todo está bien? Ya que ha sido una clase muy extensa. Deben estar muy cansados. Pero es al menos la información más importante que deberías conocer para este capítulo. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos al receso. Muchas gracias por su atención. Cuídate, profesor, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense, buenos días. Cuídense, chicos, un abrazo, que tengan una bonita semana. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.